Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo número 10, versículos del 33 al 37. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 33 al 37. El tema para este día es la convicción de la misericordia. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor y bondad sobre nuestras vidas, por la oportunidad que nos concede el Señor de reunirnos nuevamente para invocar tu santo nombre juntos, adorarte juntos y recibir la bendición que tienes preparada para cada uno de nosotros. En esta hora te pedimos que seas propicio a cada una de nuestras vidas, que tu presencia y tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que hables a cada vida, a cada corazón en esta hora que escucha tu palabra, que declares tu voluntad a cada corazón, que nos muestres, mi Dios bendito, el camino que hemos de andar mientras tú vienes en las nubes a levantar tu iglesia. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es la convicción de la misericordia. Y como podrá ver, esta es una continuación del estudio de la semana anterior, donde habíamos visto la compasión y habíamos leído la primera parte, donde nuestro Señor le respondía a un intérprete de la ley de que qué es lo que tenía que hacer para alcanzar o para obtener la vida eterna. Y nuestro Señor hablaba acerca del prójimo y decía este hombre que quién era el prójimo, y veíamos quién es el prójimo también. Y nuestro Señor expone este acontecimiento, pues dice el versículo 31, dice: aconteció. Por lo tanto, es un hecho real el que describe acá acerca del buen samaritano. Es un hecho real. El versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Es decir, que es un hecho real. Y veíamos que tanto el sacerdote como el levita vieron a un hombre que había sido herido de muerte y estaba tendido en el camino, y viéndolo pasaron de largo. Ninguno tuvo compasión de aquel hombre. Veíamos cómo nuestro Señor pide de nosotros que tengamos esa empatía, la identificación con el prójimo en su padecimiento, y que sintamos esa necesidad por aliviar el dolor y el padecimiento del prójimo. Veíamos que tanto un sacerdote como un levita, que eran personas que oficiaban en el templo y que se da por entendido que por ello también deberían dar el ejemplo de servicio al prójimo, vieron a este hombre herido de muerte en el camino y solamente lo vieron y pasaron de largo, viendo a aquel hombre moribundo. Ahora, en el versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Ahora
encontramos otra palabra en estos temas que hemos desarrollado en estas últimas 2 semanas. La semana anterior veíamos la compasión y ahora vemos otra palabra, la cual es la misericordia. Y debemos tener muy en claro qué es la compasión, qué es la misericordia. Nosotros, como humanos, sabemos que en algún momento vamos a tener algún padecimiento o alguna necesidad. Podríamos encontrar dentro de un problema y estaríamos en algún momento invocando por misericordia o por compasión. Pero tenemos claro lo que es esto, que es la compasión. Bueno, lo veíamos la semana anterior. Pero ¿qué es la misericordia? En las oraciones del creyente, frecuentemente el creyente clama por misericordia. Y clama por misericordia a Dios. Debemos saber que nuestro Señor es el Padre de las misericordias. Que Jehová, nuestro Dios, es Padre de misericordias. Por lo tanto, todo aquel que clama a Él por misericordia sabe que está acudiendo hacia la fuente de donde procede toda misericordia. Es algo innato y uno de los atributos que podemos encontrar en nuestro Dios. Porque por medio de la misericordia nuestro Señor tiene un trato con aquellos que todavía no le han conocido. Por medio de la misericordia nuestro Dios es que tiene un trato con el pecador. Por medio de la misericordia nuestro Dios tiene un trato con aquel que no quiere saber de Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande que aunque el hombre le rechace, su misericordia está sobre toda la tierra. Porque Dios, nuestro Señor, Él es Padre de misericordia. Y en este versículo 33 que hemos leído dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hemos encontrado aquí en esta palabra que hemos leído, encontramos en un hombre, encontramos misericordia. La compasión es un sentimiento y es casi como una lástima hacia aquel que padece. Pero ¿qué es la misericordia? Usted va a encontrar a muchas personas que se identifican y muchos dicen: pobrecito, que pronto salga de su padecimiento, que pronto encuentre la solución que busca. Pero la misericordia va más allá, porque es el deseo de hacer efectiva, de convertir en acción aquel sentimiento que se tiene hacia aquel que padece. Es el deseo ferviente por poner en práctica toda acción que quite el padecimiento, que salve de la angustia. Por eso vemos que nuestro Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y la misericordia lleva en sí misma amor. Y la procedencia de esa acción misericordiosa de Dios por el hombre y por el pecador lo movió a dar a su Hijo unigénito. El amor permite que sea ejercida misericordia. Y aquí era un samaritano el que iba por el camino. Y dice que vino cerca de él, de este hombre que estaba moribundo en el camino. Y viéndole, fue movido a misericordia. Dice la palabra de nuestro Dios: y viéndole. Porque cualquiera ve la necesidad de otro y solamente dice: pobrecito. Cualquiera ve el problema de otro y solamente dice: qué lástima. Pero este samaritano vio a aquel hombre. También lo había visto el sacerdote, también lo había visto el levita. Pero en el corazón de este hombre había algo que iba más allá, que lo hizo moverse a misericordia. La misericordia también consiste en la disposición por hacer el bien a aquel que padece, a aquel que sufre. Es una disposición. Y la disposición que él tenía en su corazón no solamente lo llevó a ver, a tener una mirada a aquel que padecía, sino que esa disposición lo llevó a tomar una acción por aliviar la pena del que estaba sufriendo. No nos podemos llenar la boca diciendo que tenemos compasión
o que sentimos el dolor del prójimo, o que nos da lástima cómo padece una persona, sino que nuestro Señor pide que tengamos acción. Dice el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el prójimo. Nuestro Señor le llama bienaventurado. Pero mire que nuestro Señor Jesús ha tenido el cuidado de dar una bienaventuranza para el misericordioso. Recordemos el Sermón del Monte. Pues nuestro Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la medida que estamos dispuestos por hacer el bien, cuando procuramos tener una predisposición por hacer el bien al necesitado, es cuando comienza a surgir la misericordia en nosotros. Como vemos en el caso de este samaritano, que era de la persona de quien menos se podía esperar que tuviera misericordia del hombre que agonizaba en el camino. Pero tuvo misericordia. Recordemos que samaritanos y judíos no se llevaban. La misericordia también permite que haya una acción benevolente en nuestros corazones, aún para aquellos que se han declarado o que se consideran nuestros enemigos. Porque este samaritano, aún viendo que el que estaba agonizando en el camino era un judío, él obró en buenas acciones para que tuviera un alivio y pudiera sobrevivir después de aquel incidente que había tenido en el camino. No podemos entonces solamente ser buenos con los que son buenos con nosotros, tener buenas acciones o acciones benevolentes únicamente con nuestros hermanos en la fe, sino tener una disposición misericordiosa, una predisposición hacia el bien, sin hacer distinción. Porque esto da ejemplo de la nueva criatura que hemos venido a ser en Cristo Jesús. Dice el versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Yo quiero que vea con detenimiento este versículo 34. Dice que se acercó. Y aquí él no se acercó por curioso. Él ya había sido movido a misericordia. Y se acercó a él con la intención de dar un tratamiento, de dar cuidados a ese hombre que agonizaba. Él se acerca con la intención de que aquel sufrimiento abandonara a aquella persona, de quitar todo sufrimiento, de quitar todo dolor, de alejar el peligro de muerte. Se acerca a él. Ahora, esta misericordia que brotó del corazón de este hombre lo hace poner en práctica el sentimiento empático que él tuvo con aquel hombre que padecía, y pudo sentir en sus entrañas el dolor, la angustia y la agonía de aquel hombre que yacía tirado en el camino, queriendo quizás aferrarse a la vida. Y él se identificó tanto con él que se acercó compasivamente. Pero mire, dice que vendó sus heridas echándole aceite y vino. Y no solamente eso. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. ¿Y qué hizo? Dice la palabra de nuestro Señor, dice, y cuidó de él. No solamente le dio un pequeño tratamiento, como muchos hacen al ver la necesidad de otro, al ver el padecimiento de otro, al ver la angustia, al verle emproblemado, al verle agobiado. ¿Qué es lo que hacen? Darle unas palmaditas en la espalda, nada más. Hay que tener fe, le dicen algunos. Pídale al Señor. Primero Dios, todo le va a ir bien. Pero ¿qué dice nuestro Señor acerca de eso? Si tu hermano estuviera desnudo y tuviera necesidad de sustento, y tú le dices, ve en paz, y no le das nada con qué cubrirse, de nada sirve. Porque el común de la gente en este mundo lo que hace es dar palmaditas y decir, estoy contigo. Pero no hay una acción que vaya acompañada de un esfuerzo por ver que haya una erradicación del padecimiento. Y este hombre
no solo se acercó, sino que teniendo compasión de él, se tomó el trabajo de vendarlo, dice, con aceite y vino. Y ya veíamos que no podía decir el levita, no podían decir el sacerdote que no tenían aceite, que no tenían vino. Tenían que haber tenido, ¿por qué? Porque eran elementos que se utilizaban para oficiar en el templo. Y aquí un samaritano está teniendo una acción benevolente hacia un judío, con los cuales no se llevaban. No sabemos nosotros qué tremendas necesidades podemos pasar, qué enfermedades podremos atravesar. Pero nuestro Señor lo que nos pide es que tengamos un corazón dispuesto a servir al prójimo, una predisposición a hacer el bien, porque pasaron por el camino uno de los religiosos más radicales de la fe judía. Simplemente pasaron de largo, viéndole en el camino, dice la palabra, y viéndole pasaron de largo. Vemos que la misericordia puede ser encontrada en todo corazón. Solamente tiene que disponerse a hacer el bien, sin hacer ninguna distinción. Porque no podemos jactarnos de ser buenos cristianos, de ser fieles cristianos, de ser obreros en la iglesia, pero ser duros ante la necesidad del prójimo. Y nuestro Señor, vemos que Él llama bienaventurados a los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Decir, nuestro Señor está llamando felices a aquellos que tienen un corazón misericordioso. Nuestro Señor dice en Proverbios 19:17, dice, a Jehová presta el que da al pobre, porque es Dios el que va a pagar. Este samaritano tuvo esta acción de curar, de vendar las heridas y de cuidar a este judío, pues dice que lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No lo pasó dejando por ahí, mire, avisen a los parientes o búsquenlo y ahí olvidado y ahí me cuentan cuando vuelva a pasar. Se quedó a cuidarlo, se tomó un compromiso ante la necesidad del que padecía. Muchos hemos pasado o podemos estar pasando problemas, podríamos estar pasando necesidades. Algunos de nuestros hermanos están enfermos y en medio de las dificultades que atravesamos podemos ver, podemos conocer si nuestros amigos, si nuestros hermanos en la fe verdaderamente tienen un corazón misericordioso y lleno de compasión. Porque vemos que la generalidad de las personas desecha al pobre, hace oídos sordos del pobre, porque el corazón humano únicamente hace el bien y tiene acción benevolente cuando considera que va a poder recibir algo a cambio, aunque sea admiración o aplauso, tiene una acción benevolente. Pero si ni siquiera le van a admirar, ignora al necesitado. Y muchas veces está en nuestras manos, en por lo menos aliviar del dolor a aquel que sufre, por lo menos para ese día o para esa noche, aliviarles el dolor, el padecimiento, o que no pase una noche angustiosa. Pero vemos cuánto corazón duro hay. Que el mundo se maneje así, pues el mundo no tiene temor de Dios. Pero el cristiano debe de tener la convicción de que la misericordia es una acción bien vista por Dios. Que la misericordia es una virtud en aquel que la tiene y al cual Dios le llama bienaventurado. Teniendo esta convicción, nos damos cuenta que no es en vano ser misericordioso. Nuestro Señor, sabemos que nuestro Señor es un Dios que se compadece de los pobres, del necesitado, del que sufre, del que está perdido. Por eso nuestro bendito Cristo Jesús dejó su trono de gloria y se encarnó y vino para entregarse en lugar nuestro, muriendo en la cruz, para que tengamos salvación y vida eterna. Porque de nuestro Señor proceden todas las misericordias, porque Él es Padre de misericordia. ¿Qué tan dispuesto está nuestro corazón a ser benevolente con el prójimo y ante la necesidad del que sufre y padece? No es posible que se encuentren corazones y actitudes
más misericordiosas en aquel que no ha conocido a Cristo Jesús que en aquel que dice que es cristiano. Como lo vemos acá en el caso de este samaritano, que dio un ejemplo, y un ejemplo para vergüenza de aquel líder religioso y de aquel servidor levita. Es posible que los inconversos nos den ejemplo a nosotros de benevolencia, de bondad y de misericordia a nosotros los cristianos. Si nosotros somos los que estamos gozando las mayores misericordias de nuestro Señor, porque nuestro Señor no nos ha pagado conforme a nuestras acciones y conforme a nuestros pecados. Dice la palabra de nuestro Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y hemos creído en Cristo Jesús. Él mora en nuestros corazones. Hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Ahora tiene que haber una evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas a través de acciones de misericordia hacia el prójimo, hacia el que padece. Esto da testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Por eso en el versículo 37 nuestro Señor Jesús le dice a este intérprete de la ley, le preguntó a él: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le respondió el intérprete de la ley: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Nuestro Señor está mandando a que tengamos acciones de misericordia. Que no nos llenemos la boca de que me dolió mi corazón verte sufrir. Derramé lágrimas al saber de tu padecimiento y tu dolor y tu pena, al saber del problema que te acaeció, pero no tuvo acciones ante ese sentimiento. No fue movido a misericordia y poner en acción lo que sentía por procurar ver solucionado el problema y aliviar el dolor, sino que muchos le dan la espalda al prójimo cuando lo ven en necesidad. Creo que todos hemos pasado por esa situación. Todos hemos pasado por esos momentos. Cuando han sabido de una tremenda necesidad o problema que nos ha sobrevenido y mejor nos han ignorado, mejor nos han dado la espalda o nos han menospreciado. Bueno, eso permite conocer quiénes tienen a Dios en su corazón y quiénes no. Pero también está la oportunidad para que nosotros lo hagamos con nuestro prójimo, en la medida en que lo podamos hacer. Porque no es necesario ser rico ni millonario para ser misericordioso. No es necesario que usted sea millonario y que así pueda donar hospitales y orfanatos. No, en acciones benevolentes, identificándose con el padecimiento y procurando que aquella vida salga del sufrimiento que está atravesando. Nuestro Señor Jesús vio la condición de nosotros y Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que ahora nosotros tengamos vida y vida eterna. Nosotros vemos el sufrir de este mundo también y conocemos el camino de salvación. Traigamos a otros al camino. Hablemosles a otros de Cristo. Presentémosles a Cristo Jesús. Eso es también tener misericordia. El ver que las almas no se pierdan. Porque en nuestro Señor Jesús era constante la misericordia y la compasión. Dice la palabra de nuestro Señor que Él vio las multitudes. ¿Y qué sintió en su corazón? Compasión por ellas. Por eso Él desarrolló su ministerio al pie de la palabra dada por nuestro Padre Celestial hasta el último momento, pero también por la misericordia que tenía de cada uno de nosotros. Hemos conocido a Cristo Jesús y hemos recibido perdón, hemos recibido su palabra y su guianza, hemos recibido de gracia hemos recibido, démoslo también de gracia. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor misericordioso sobre cada uno de nosotros.
esta hora, Padre Celestial, te pedimos que nos perdones por las veces en que hemos endurecido nuestro corazón ante la necesidad de nuestro prójimo, ante la necesidad de nuestros hermanos en la fe. Perdónanos, Señor. Y perdónanos, Señor, si aún hemos estorbado que tu respuesta o que la bendición llegue a alguno de nuestros hermanos. Perdónanos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya ante la necesidad de otros. Que ponga en nuestro corazón el actuar que debemos tener, Señor. Danos tu guianza y danos la sabiduría para saber cuándo actuar, dónde actuar y cómo hacerlo, Señor. Queremos que esas palabras sean sobre nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.